Este año les vamos a contar algo importante para mantener el ejército romano en marcha, que es el tema de la nutrición. Pero no vamos a hablar de la nutrición en el ejército, de la comida en el ejército, porque ya saben que un ejército es muy poderoso cuanto peor come. Y bueno, el romano pues tampoco es que comiera muy bien, ¿no? Bueno, sin más, les voy a dejar con Toletanus, que les va a dar una pequeña charla sobre la comida romana. Tole, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Por si no lo saben, somos la Asociación Hispania Romana. Es una asociación cultural que por distintos medios, como la revista Stilus, este tipo de charlas, visitas a yacimientos arqueológicos. Y también, por esto que están viendo, que dirán que es vestirse de algo, pues, y que nosotros preferimos decir que nos investimos de las costumbres, usos de nuestros antepasados, pues pretendemos dos cosas fundamentalmente. Por una parte, aprender nosotros mismos y por otra parte, la divulgación. Me han pedido que les hable de qué comían los romanos. La verdad, la pregunta así hecha parece sencilla, pero si nos preguntan qué comemos los españoles actualmente, pues seguramente en poco tiempo nos vamos a poner de acuerdo. Pero ¿qué comían los romanos? La verdad, es una pregunta mucho más complicada. ¿Qué romanos? Los romanos de los primeros siglos, hacia la fundación de la ciudad, en el 753 a.C., los romanos de tiempo de Augusto, en el cambio de era, cuando nace el imperio, o los romanos ya de la decadencia, antes de la caída de la ciudad, en el 476. Son más de 1200 años, son muchos años. ¿Qué romanos? La nobleza, la plebe, los esclavos, o qué romanos, los de los extremos orientales del imperio, con nuestros antepasados de aquí de Occidente. La verdad es que la cocina de un país nos puede orientar sobre otros detalles de la economía, de la cultura, de la decadencia de una sociedad. Y esto también lo podemos ver en la cocina romana. No cabe esperar que desde la monarquía a la caída del imperio, o el contacto con el mundo griego y otras partes del Mediterráneo, o en la distinta estamentación de la clase social, no podemos pensar que la comida, la gastronomía romana fue algo monótono e invariable a lo largo de tanto tiempo. No podemos pensar, por ejemplo, que la comida de un romano del pueblo o de los primeros siglos de la República, que nos han llegado por obras como Catón en el siglo III, II a.C., que fue censor de la República y que nos ha llegado en su reagricultura, pueda parecerse a lo mejor a las recetas que aparecen en el libro de Apicio ya en el siglo I. No tienen nada que ver. Pero lo cierto es que el cine americano, en estas recetas de Apicio, algunos banquetes pantagruélicos que recoge la historia, o citas literarias como la cena del Trimalción, es lo que ha dado por bueno. Decir que eso es lo que comían los romanos es como decir que cada uno de ustedes pues cena todos los días en el Bulli de Fernand Adrià o en la casa de los hermanos Roca. No tendría mucho sentido. Vista esa visión hollywoodiense de la cocina romana, hay que decir que es cierto que eso se dio, pero en buena parte eso lo sabemos porque ya la gente de aquella época vio como un exceso todo aquello. Es cierto que tenemos la obra de Petronio con el Satiricón, donde aparece esta cena de Trimalción, pero realmente Petronio lo que está haciendo es ridiculizar los excesos de un nuevo rito. Cierto que, por ejemplo, Calígula se dice que disolvió perlas en vinagre para beberlo, en un exceso de gasto en una cena, como también había hecho previamente Cleopatra, por presumir de ese gasto. Cierto que Vitelio, que fue uno de los césares que siguieron a Nerón, pues las ciudades por donde pasaban eran arruinadas, según cuenta la historia, por las comilonas, por las cenas, por los banquetes que les obligaba a servirle. De Apicio, el que les comentaba anteriormente, que fue un gastrónomo que vivió entre Augusto y Tiberio, pues también era un excéntrico de la gastronomía. Se dice que, habiéndole indicado que en África aparecían langostas descomunales, no se le ocurrió más que fletar un barco, irse a las costas africanas. Cuando llegó allí, habló con los pescadores que había en la zona, vio que las langostas eran igual que las de las costas italianas, se enfadó y sin siquiera llegar a tomar puerto se volvió a su casa.
Y también dicen que cuando con ese dispendio su fortuna empezaba a flaquear, pues no se le ocurrió más, viendo que no podía seguir ese tren de vida, que preparar una gran cena y luego suicidarse. Y así no tuvo que pasar hambre. Bueno, si esto es cierto, la verdad es que muchos otros romanos se caracterizaron por lo contrario. Y no sé, tenemos por ejemplo políticos como César, Augusto, Marco Aurelio, pensadores como Séneca, Musonio Rufo, Epícteto, literatos como Horacio, que fueron ejemplo de moderación en sus costumbres gastronómicas, y se podrían citar. Lo primero que cabría preguntarse a la hora de hablar de qué comían los romanos es si comían bien, de su nutrición. Seguramente, si comparamos la alimentación de un romano con otros pueblos de su época, comerían bien, o al menos no comerían peor. Si lo comparamos con los estándares actuales, comían mal. Y esto se ve, por ejemplo, en la longevidad de un romano. La vida media de un romano se calcula por los estudios arqueológicos, osteológicos, de lápidas y demás, que en una provincia civilizada, bien romanizada, como podría ser la Bética, podría rondar los 40 años de edad. Eso no quiere decir que no hubiera un romano que viviera 90 años o 100, que se han encontrado más de un esqueleto, pero esa era la media. Y en las zonas periféricas del imperio, sin irnos de la península, en la centímetros, muy bajitos. Y esa malnutrición crónica también la podemos ver, por ejemplo, en lo que se llama la enfermedad cribosa, que aparece mucho en estos esqueletos. Por ejemplo, en el frontal aparece la criba orbitaria, que se caracteriza porque aparecen una especie de agujeritos. Eso se debe a que hay una anemia ferropénica por falta de hierro crónica, y la médula ósea se hiperplasia y se desarrolla para intentar producir más sangre. Eso, además de otras enfermedades, como pueden ser enfermedades parasitarias, el paludismo, por ejemplo, una causa fundamental es una mala nutrición, un exceso en hidratos de carbono y un defecto en proteínas de alto nivel biológico, es decir, en proteínas animales. También podemos ver fémures hiperplatinémicos, que es un defecto en la formación del hueso debido a un defecto de magnesio. Se pueden, por ejemplo, imaginar a Julio César, que tenía fama de ser bajito. Dictador vitalicio, vencedor de los galos, de los lusitanos, de los pompeyanos, se lo pueden imaginar. Y si le ponemos con el caballo, así. Quiero decir que eran muy bajitos por mal comer. Por ejemplo, Tiberio, en la estatuaria que tenemos, haciendo un estudio de las características que se pueden percibir, es muy fácil deducir, siempre cabe, no es un estudio que podamos certificar al 100%, pero posiblemente sufrió racismo. Visto que no comían bien, entramos en qué tipo de comida tenían. En sus orígenes Roma se funda por campesinos y pastores. Y esto incluso ha quedado en nombres de muchas de esas familias romanas. Por citar, hablando del cine, personajes que pueden haber oído, por ejemplo, no sé, en la historia esta que hemos visto en televisión de Aníbal, el peor enemigo de Roma, pues habrán oído hablar de Quinto Fabio Máximo, que fue un general romano, dictador en un momento muy delicado de la República, que gracias a su técnica fabiana consiguió que Aníbal no penetrara en la ciudad. Pues Fabius viene de fava, de haba. Eso nos hace deducir que sus antepasados seguramente se dedicaron a cultivar habas. Tenemos la película de Kirk Douglas de Espartaco, otra película que han puesto últimamente en televisión de mucha peor factura. Pues en la lista, el dueño de la escuela gladiatora era un tal Lentulus Batiato. Lentulus viene de lentis,
lentejas. Es decir, que antes de dedicarse al lucrativo negocio de la gladiatura, que era muy rentable, aunque no estaba bien visto, seguramente se dedicaban a cultivar lentejas. También estaban los lastucios. Los lastucios el lactucios viene de lactucas, es decir, cultivadores de lechugas, perdón. Y también habrán oído a lo mejor de los pisón. Si han visto Quo Vadis o alguna película en relación a Nerón y la muerte de Séneca, por ejemplo, que está implicado en el caso, pues sufrió un intento de atentado por un tal Calpurnio Pisón. Y también en la muerte de Germánico, que era el hermano del emperador Claudio, hubo otro Pisón implicado. Pues esta gente, antes de dedicarse a dar golpes de Estado, se debieron dedicar al cultivar el pisi, que son guisantes. Y desde luego habrán oído hablar de Cicerón. Cicerón no es el nombre de la familia, es el cognomen, es el apodo, por una verruga que tenía con frecuencia los miembros de esa familia. Hace referencia también a un apodo de claro origen agrícola. Quíquero es el garbanzo, pues eran la familia del garbanzo en la nariz. Bueno, hemos hablado antes de Catón. Catón también, hemos hablado de familias agrícolas, pues Catón, el viejo Catón, se llamaba Marco Porcio Catón, o más pronunciado en latín, Marcus Porcius Cato. Porcius, como pueden suponer, viene de cerdo. Se debieron dedicar a cuidar cerdos el muy noble senador de la República. Bueno, pero en este sentido debemos de pensar que la gastronomía, la comida de los romanos era fundamentalmente una comida, como además es de esperar en el mundo mediterráneo, basada fundamentalmente en los cereales. Primeramente en el farro, que es un cereal que ahora prácticamente nadie conoce, la espelta, la cebada y, sobre todo, según se va metiendo la final de la República e Imperio, el trigo. A lo que se acompañaría pues de una dieta fundamentalmente hortofrutícola, vegetales, algunas verduras de temporada hervidas fundamentalmente, y con el tiempo los romanos se hicieron bastante aficionados al pescado. Pero incluso el pescado no fue algo habitual en la dieta de los primeros romanos, como sabemos por Virgilio. Bueno, pero es que además, incluso cuando los romanos de cierto nivel se podían permitir algunos lujos gastronómicos, no habían visto esos gastos. Existían una serie de leyes, sobre todo en la Alta República, las leyes suntuarias, que impedían el derroche. Por ejemplo, tenemos la ley Fannia Quivaria del año 161, que no es mala época, sería unos 30-40 años de vencer a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, es decir, el Mediterráneo ya era de los romanos, y unos 11 años de la destrucción en la Tercera Guerra Púnica de Cartago. Pues aún siendo un momento de bonanza para los romanos, en la ley Fannia Quivaria les obligan en las comidas privadas no públicas a una serie de restricciones. Por ejemplo, no pueden comer aves, salvo la gallina, y siempre que la gallina no esté cebada, si no, multas. Y no pueden invitar a más de 3 invitados, o 5 como mucho, si es día de mercado. Es decir, no era un pueblo en ese sentido derrochador. Indudablemente, con el contacto con otros pueblos, especialmente ya a partir del siglo II, y en especial con la conquista y el contacto más pleno con el mundo griego, esto va cambiando. También el romano empieza a tener, por lo menos las clases más privilegiadas, más posibilidades económicas, y también el mercado se expande y llegan a Roma productos que en otro momento o en ese momento se consideraban exóticos. Eso hace que la cocina romana también vaya cambiando, se sofistique y a la vez vaya marcando más diferencias entre las distintas clases sociales. ¿Qué comían al principio los romanos? Pues según cuenta la tradición, el alimento primigenio de los romanos, de los que fundaron la ciudad, era la bellota. No nos puede extrañar esto. La bellota ha sido un alimento refugio no solo para los romanos. Los celtíberos se alimentaban de bellota, no se alimentaban solo de bellota, también cultivaban trigo, tenían otro tipo de cultivos, pero en momentos de hambruna echaban manos de la bellota. Los griegos
en la Arcadia feliz, no sé si habrán oído, en el momento que se supone áureo de la humanidad donde todo el mundo era feliz, en la Arcadia feliz el alimento básico era la bellota. Si nos vamos de Europa, podemos encontrar un alimento basado en la cebolla, en la bellota, en la Indochina, y nos podemos ir a América, y por ejemplo en la parte de California había tribus indias que tenían como alimento básico la bellota. No fue hasta el segundo, según dice la tradición, rey de Roma, Numa Pompilio, que enseñara a los romanos a tostar los cereales. Fundamentalmente en esa época sería el farro. El cereal se llamaba, en latín lo denominan far, y de ahí viene, al fabricar la harina con esto, al triturarlo, la harina que llamaban farina. Y esto servía para fabricar el alimento más básico y más permanente de la cocina romana y el alimento romano por excelencia. Era mezclar harina con agua, es decir, las gachas, era la pulp o pulmenta, que en los casos más de la gente más pobre se limitaría prácticamente a eso, y en las que pudieran permitirse otros lujos, otros ingredientes, pues según sus posibilidades así serían esas gachas. Llegando en la receta de las pulpes Julianae que aparecen en la cocina de Apicio a las formas más recargadas, con muchas especias o demás. Y en las clases, digamos, medias, pues teníamos otras pulmenta, como podía ser la pulpúnica o la pulfabáquica, que nos dice Macrobio, que además de tener ese elemento básico, agua y harina, pues añadían habas y tocino. Bueno, eso fundamentalmente. Este fue el alimento básico de todos los romanos, ricos, pobres, patricios y plebeyos, durante la República, sobre todo el principio de la República, pero incluso llegado el Imperio, con el dominio del Mediterráneo.